Capítulo 6. Teoría y práctica de los transistores MOSFET. En los dos capítulos anteriores analizamos el funcionamiento del inverter del Philips LC03 incluyendo claras simulaciones en Workbench Multisim. Como en esos circuitos existen muchos transistores MOSFET, en este capítulo hacemos un paréntesis y explicamos la teoría y práctica de funcionamiento de los mismos. Introducción. Existe muy poca información sobre el tema de los inverter. La mayoría de los fabricantes los consideran como formando parte de la pantalla y no dan un solo dato sobre ellos. Dicen: si se quema cambie la pantalla. Pero los inverters son todos similares entre sí, no podemos decir que son todos iguales, pero analizando uno ya tenemos transitada la parte más importante del camino. Luego llegamos inclusive a levantar los circuitos a mano o a realizar un análisis mediante sus circuitos integrados. Todo vale si pensamos que salvar un LCD que cuesta $2000 se puede admitir honorarios por $400 y por lo tanto se puede trabajar varios días sobre cada televisión. Los inverter pueden usar diferentes tipos de semiconductores. Sobre todo si se los fabrica utilizando prácticamente todos los tipos de MOSFET existentes, por lo que es muy interesante conocer sus diferentes tipos de polarización y aprender a probarlos de un modo práctico y muy efectivo. Por eso, antes de introducirnos en la sección de protección del inverter Philips LC03 que aún nos falta analizar, vamos a estudiar los diferentes tipos de MOSFET existentes en la actualidad utilizando el laboratorio virtual Workbench Multisim. Transistores MOSFET. Hay dos familias de transistores de efecto de campo: los JFET y los MOSFET. Pese a que el concepto básico de los FET se conocía ya en 1930, estos dispositivos solo empezaron a fabricarse comercialmente a partir de la década de los 60. Y a partir de los 80 los transistores de tipo MOSFET han alcanzado una enorme popularidad. Comparados con los transistores bipolares o BJT, los transistores MOS ocupan menos espacio, es decir, dentro de un circuito integrado puede incorporarse un número mayor de MOS que de BJT. Además, su proceso de fabricación es también más simple y existe un gran número de funciones lógicas que pueden ser implementadas únicamente con transistores MOS, sin resistencias ni diodos. Esto ha hecho del transistor MOS el componente estrella de la electrónica digital. Y como la electrónica actual es cada vez más digital, el MOSFET domina toda la electrónica. ¿Qué es un MOSFET? Comencemos con la definición del nombre. Significa FET de metal, óxido, semiconductor, o FET de compuerta aislada. Uno de los motivos que impulsó su desarrollo es que los transistores bipolares presentan algunas limitaciones insalvables al ser dispositivos controlados por corriente. La corriente de base controla la corriente de colector. El MOSFET es un dispositivo controlado por tensión, la tensión de compuerta. Es un dispositivo extremadamente veloz en virtud de la pequeña corriente de señal necesaria para estrangular o ensanchar el canal. Por esta razón se los usa ampliamente en conmutación y en amplificación de señales. En general, los MOSFETs dedicados a amplificación se fabrican especialmente para esa función, es decir, se los fabrica pensando en la linealidad. Los dedicados a conmutación son más económicos y rápidos y solo sirven para funcionar como llaves. Su velocidad permite diseñar llaves con bajas pérdidas y sus bajas capacidades les permiten trabajar con frecuencias muy altas, minimizando la distorsión de fase de los amplificadores. La característica constructiva común a todos los tipos de transistores MOS es que el terminal de puerta, G, está formado por una estructura de tipo metal/óxido/semiconductor. El óxido es aislante, dióxido de silicio para ser exactos, que es el nombre químico del vidrio, con lo que la corriente de compuerta es prácticamente nula y mucho menor que en los JFET. Por ello, los MOS también se emplean para tratar señales de muy baja potencia. Los MOSFET tienen una versión NPN y otra PNP y además los hay de enriquecimiento y de empobrecimiento. Los de enriquecimiento son aislantes sin tensión de compuerta y se vuelven conductores al aplicar tensión de compuerta. Los de empobrecimiento, por lo contrario, son conductores sin tensión de compuerta y se vuelven aisladores al aplicar tensión. A continuación vamos a analizar los más comunes, que son los NPN y PNP de enriquecimiento, para luego continuar con el NPN de empobrecimiento. La cuarta variedad no tiene sentido analizarla porque prácticamente no se usa. El NPN es llamado MOSFET de canal N y el PNP es llamado MOSFET de canal P. En el MOSFET de enriquecimiento de canal N, la barra conductora principal que se dibuja cortada es de material N y está conectada a la fuente o surtidor, source, y al drenaje, drain, y en su símbolo tiene la flecha hacia adentro y el canal cortado. Cuando se les aplica tensión de compuerta, el canal N se completa y conducen.
En la figura 6 de febrero de 2001 se puede observar a la derecha la construcción interna. En el centro el símbolo y a la derecha la circulación de corriente cuando se aplica tensión a la compuerta. Fig 6 de febrero de 2001 Construcción interna de los MOSFET de enriquecimiento y circulación de corriente con la compuerta polarizada. Observe que el substrato sobre el cual se construye el MOSFET es una barra tipo P. En dos zonas de la misma se realiza una inversión de polaridad por agregado de impurezas dadoras. Esa zona corresponde con el drenaje y la fuente. Luego se produce una oxidación del silicio y sobre la misma una metalización que forma la compuerta. De este modo la compuerta queda aislada de la barra formando un capacitor. Pero debe tener en cuenta que ese capacitor tiene una tensión de ruptura de la aislación muy baja porque es una capa de óxido muy fina. Analicemos ahora la forma de operación. Cuando no se aplica tensión en la compuerta no hay flujo de corriente entre el drenaje, drain, y la fuente, source, porque la barra de material N está incompleta. Entre el drenaje y la fuente no hay portadores, en este caso electrones. Para que circule corriente por un MOSFET de enriquecimiento de canal N se debe aplicar una tensión positiva en la compuerta con respecto al terminal de fuente tal como se observa a la derecha. Así los electrones del canal N de la fuente, source, y el drenaje, drain, son atraídos por la compuerta, gate, cerrando el canal N. Si la tensión aplicada a la compuerta es muy elevada el canal se ensancha considerablemente y circula una gran corriente entre drenaje y fuente. Observe que el funcionamiento es parecido al de una válvula triodo. En la figura 6 de febrero de 2002 se puede observar una simulación en W para que quede claro cuál es la polarización correcta de este tipo de dispositivo. Fig 6 de febrero de 2002 Polarización de un MOSFET de enriquecimiento de canal N. Observe que estamos aplicando a la compuerta una señal triangular de K para explorar los dos cuadrantes de la tensión aplicada a la misma. Hasta que la tensión no llega a unos 4,5 V el transistor no conduce y luego se satura rápidamente porque estamos analizando un transistor específico de conmutación. Recapitulando. En el material tipo N el movimiento de los electrones debido a la carga positiva aplicada en la compuerta, crea las condiciones para que aparezca un puente por el que circulen los electrones entre el drenaje y la fuente. El ancho de este puente, y por lo tanto la cantidad de corriente, es controlado por la tensión aplicada a la compuerta. En el MOSFET de canal P ocurre algo similar con las lagunas pero cuando se aplica tensión negativa a la compuerta. No repetiremos toda la explicación porque consideramos que la figura 6 de febrero de 2003 es suficientemente explícita al respecto. Fig 6 de febrero de 2003 Construcción símbolo y circulación de corriente por los MOSFET de enriquecimiento tipo P al aplicar tensión a la compuerta. En el caso del MOSFET de canal P, se da una situación similar a la del N. Cuando se aplica una tensión negativa en la compuerta, los huecos, ausencia de electrones, del canal P del drenaje y del electrodo de fuente, son atraídos hacia la compuerta y pasan a través del canal N que hay entre ellos, creando un puente entre drenaje y fuente. El ancho del puente, y por lo tanto la cantidad de corriente circulante, depende de la tensión aplicada a la compuerta. Debido a la delgada capa de vidrio que hay entre la compuerta y el semiconductor, no hay corriente por la compuerta. La corriente que circula entre drenaje y fuente es controlada por la tensión aplicada a la misma. Observamos ahora la circulación de lagunas positivas que por supuesto salen del terminal sumidero en donde se encuentran en exceso y circulan al terminal de fuente donde se encuentran en defecto. En la figura 6 de febrero de 2004 se puede observar una simulación en W de este dispositivo que nos aclara el modo de polarización empleado. En principio debe observarse que la fuente VCC es ahora negativa de 50 V para que el funcionamiento sea totalmente complementario del anterior. Y además se observa que la conducción ocurre en el cuadrante negativo de la tensión de compuerta. En efecto, cuando la tensión de compuerta es más negativa que 4V aproximadamente el MOSFET conduce y anula la tensión de drenaje. Con tensiones más positivas que 4V el canal se abre y aparece la tensión de fuente sobre el drenaje que por supuesto es de 50 V. No piense en tensiones realmente negativas aplicadas a este dispositivo. Muchas veces se cuelga el terminal de fuente precisamente de la tensión de fuente para que una tensión inferior a la fuente se encargue de polarizar adecuadamente la compuerta y el resistor de carga se conecte entre drenaje y masa. Se trata de un circuito similar a cuando se usa un transistor PNP en un equipo que tiene fuente positiva. El transistor se pone cabeza abajo con el emisor mirando hacia fuente y colector hacia masa.
FIC 6 de febrero de 2004. Simulación en W de un transistor MOSFET tipo P de enriquecimiento. Queda por analizar un MOSFET de empobrecimiento, pero no vamos a realizar un análisis de su fabricación sino solamente de su comportamiento realizando una simulación. Ver la figura 6 de febrero de 2005. En principio observemos que ya en el símbolo queda claro que el canal está cerrado, cuando no hay polarización de compuerta. Y en efecto el oscilograma nos muestra que cuando se aplica tensión nula o positiva en la compuerta el transistor conduce a pleno y el drenaje cae a potencial de masa. Para que el transistor se abra se debe aplicar un potencial negativo pequeño en la compuerta, aunque este valor puede variar mucho con el código del transistor utilizado. FIC 6 de febrero de 2005. Simulación de un MOSFET de empobrecimiento del tipo N. Observe que el comportamiento parece similar al MOSFET tipo N de enriquecimiento, pero con la salvedad de que en este caso la conducción comienza a nivel de 0V y por lo tanto el dispositivo está cortado, señales del cuadrante negativo. En realidad este es un caso particular del transistor analizado, que es el BSS 229. Si utilizáramos otro dispositivo observaríamos que la tensión de corte puede ser otra. En general los MOSFET de enriquecimiento tanto N como P dedicados a conmutación tiene características de compuerta muy similares entre sí en lo que respecta a la tensión de conducción o de saturación, cosa que puede observarse en las características de los mismos, entre 4 y 6V conducen a pleno. Pero el alumno debe saber que existen transistores MOSFET de potencia específicos, por ejemplo para amplificadores de audio. Los mismos no tienen una tensión de saturación neta sino una característica de transferencia mucho más suave que en un MOSFET de conmutación. Los MOSFET de empobrecimiento existen pero son más caros que los de enriquecimiento y por ellos hay menos fabricantes y una variedad mucho menor de dispositivos. Reemplazos de MOSFETs. En muchos casos el reparador se ve forzado a encontrar un reemplazo para algún MOSFET de potencia. Por todo lo visto sabemos que no todos los MOSFETs son iguales como dicen en las casas de ventas de componentes. El reparador deberá conseguir la especificación del transistor a reemplazar y observar de cuál de las tres clases se trata. Luego deberá observar si se trata de un dispositivo de conmutación y si lo es con qué tensión conduce, aunque por lo general en los circuitos de conmutación siempre hay una tensión bastante mayor a la necesaria. Luego deberá analizar la corriente y tensión máxima del dispositivo, velocidad de conmutación y capacidad del gate source. Y si le ofrecen un reemplazo, observar las especificaciones del mismo. El caso de un amplificador lineal es bastante más complejo. En estos casos no basta con comparar parámetros sino que hay que comparar la curva de transferencia de los dispositivos, corriente de drenaje en función de la tensión de compuerta o transconductancia del MOSFET. A esta altura podemos contestar estas preguntas generales existiendo los transistores bipolares y los JFET. ¿Qué razón tiene la existencia de los MOSFET? Es decir, ¿cuál es la razón de su aplicación? El MOSFET es frecuentemente usado como amplificador de potencia ya que ofrecen dos ventajas sobre los bipolares y los JFETs y ellas son: en la región activa de un MOSFET del tipo de enriquecimiento del tipo lineal, la capacitancia de entrada y la transconductancia es casi independiente del voltaje de la compuerta y la capacitancia de salida es independiente de la tensión del drenaje. Esto hace que pueda proveer potencia con una amplificación muy lineal, lo cual reduce la distorsión de los amplificadores de audio. Refiriéndose específicamente a los MOSFET de empobrecimiento, al rango de voltaje activo de la compuerta puede ser mayor porque los MOSFETs de canal N del tipo de empobrecimiento pueden operar desde la región de modo de empobrecimiento, VG, a la región de modo de enriquecimiento, VG, en tanto estén construidos para ello. Otra característica muy importante en los MOSFET es la capacitancia de la compuerta, que es prácticamente su única característica de entrada a tener en cuenta ya que la parte resistiva es prácticamente infinita. Para los dispositivos de conmutación existen dos capacitancias importantes en la función de encendido-apagado. Estas son CGS, entre gate y fuente, y CGD, entre gate y drenaje. Recuerde que el nombre gate es equivalente al nombre compuerta. Cada valor de capacitancia es una función no lineal del voltaje. El valor para CGS tiene solamente una variación pequeña, pero en CGD, cuando la señal de compuerta esté pasando a través de cero, es muy significativa. Cualquier desprecio de estas variaciones crea un error sustancial en la carga que es requerida por el gate y que es necesaria para estabilizar una condición dada de operación. Un MOSFET de señal tendrá una pequeña capacidad de gate, porque el canal es pequeño y por lo tanto la metalización también lo será. En cambio, un MOSFET de potencia tanto de los utilizados como amplificadores como los de utilizados como conmutadores tendrá una importante capacidad de entrada.
En el último caso, en la mayoría de los circuitos con MOSFET, el objetivo es encenderlo tan rápido como sea posible para minimizar las pérdidas por conmutación. Para lograrlo, el circuito driver debe ser capaz de entregar suficiente corriente como para incrementar rápidamente la tensión de gate al valor requerido. Pero no solo es necesario encender rápidamente a un MOSFET de conmutación, también se lo debe apagar rápidamente. Para apagar el MOSFET, la tensión gate fuente debe reducirse y ponerse en inversa para sacar rápidamente los electrones ingresados en el gate y que el MOSFET conduzca. La secuencia particular de la corriente y la tensión depende de la forma del circuito externo. Muchas veces el circuito de inyección de electrones es diferente al circuito de extracción de los mismos utilizando diodos rápidos o Schottky como llaves. Estos componentes son extremadamente importantes a la hora de reemplazarlos. Donde hay un diodo Schottky no se puede poner un diodo de fuente porque seguramente la excitación no va a ser la correcta y el MOSFET va a calentar ya que su velocidad de conmutación va a ser baja, y si se coloca un diodo rápido el circuito seguramente trabajará en un caso intermedio, tal vez más difícil de solucionar, porque muchas veces el equipo puede funcionar meses antes de fallar. Los circuitos de un televisión LCD son prácticamente un muestrario de MOSFETs de todos los tipos empezando por la fuente de alimentación. Allí es importantísimo la llamada área segura de operación del MOSFET que sirve para determinar si el mismo está trabajando dentro o fuera de sus posibilidades. El área segura de operación del MOSFET está limitada por tres variables que forman los límites de una operación aceptable. Estos límites son: al apagar el MOSFET, el voltaje gate fuente debe reducirse y hacerse inverso del mismo modo que fue hecho para encenderlo. La corriente máxima pulsante de drenaje y la tensión máxima drenaje fuente al apagar el MOSFET, debe reducirse en acción inversa a como fue hecho para encenderlo. El driver de un MOSFET puede considerarse un cargador/descargador de un capacitor, que debe cumplir su función muy rápidamente porque de ello depende la temperatura de trabajo del chip. Justamente esta última condición se basa en reducir las pérdidas de conmutación del MOSFET. La costumbre del reparador de elegir a un MOSFET por tensión y corrientes máximas no es de ningún modo una acción segura. Las pérdidas de potencia de un MOSFET utilizado en conmutación dependen en gran medida de su velocidad de operación y la misma debe ser tenida en cuenta tanto como la corriente y la tensión. La elección no es sencilla, pues no puede decirse que el MOSFET tenga menores o mayores pérdidas que un BJT a un valor específico de corriente y tensión. Las pérdidas por conmutación en el encendido y apagado juegan un papel más importante en la selección. Y cuando se trata de usos analógicos, la frecuencia de corte del semiconductor es también un factor muy importante. Una característica muy importante de un MOSFET de conmutación es su resistencia de saturación, que es mucho más pequeña que la de un transistor bipolar. Esta es la principal razón de uso cuando se trata de conmutar corrientes muy altas del orden de los 10 A. Prueba de un MOSFET. No existe un modo fácil de probar un MOSFET. Si existiera, seguramente los tester tendrían el correspondiente probador. Y no es fácil probarlos porque se requieren fuentes de por lo menos 10 V para hacerlo, la tensión de compuerta. En el momento actual usted debe armar un circuito de prueba y aún así solo podrá hacer pruebas parciales a baja potencia. Pero vayamos por partes. La falla más común de un MOSFET es la aislación del gate quemada, y para verificar ese detalle solo se requiere un tester y un trabajo minucioso para no quemar un dispositivo bueno. Lo primero es retirar el MOSFET del circuito sin quemarlo. Para ello se requiere un soldador con buena aislación, lo cual por lo general no ocurre con los soldadores comunes de 220 V. Por esa razón y por el hecho de que los MOSFET a cambiar suelen ser de potencia y requieren un soldador grande, lo más práctico es utilizar un soldador del tipo ECAS de 150 W conectado a una llave de 2 polos que corte la alimentación en el momento de utilizar el soldador. Un soldador de tal potencia tiene una punta que conserva el calor un tiempo considerable. En realidad lo más recomendable es utilizar una variac como control manual de temperatura con un transformador separador de muy buena calidad. De cualquier modo, la parte metálica del soldador debe estar conectada al chasis del equipo y en lo posible todo debe estar conectado a una tierra de comprobada buena calidad. El autor no aconseja que el propio reparador se conecte a masa con un brazalete de goma conductora por el peligro que eso significa para la vida del mismo. Está muy bien proteger el equipo, pero primero se debe pensar en la propia vida. Si usted trabaja en un ambiente con piso de goma o de alfombra, simplemente debe conectarse a masa, jabalina o conexión de masa comprobada, antes de sacar el componente. Luego debe conectar el terminal de fuente del MOSFET a masa y recién después debe intentar medir la aislación de la compuerta.
No toque el gate con la mano bajo ninguna circunstancia, tóquelo solo con la punta del tester después de haber conectado el negativo del mismo a masa. En la figura 6 de marzo de 2001 se puede observar una virtualización de la medición hecha en WB. Fig 6 de marzo de 2001 medición de aislación de un gate. Si el gate da una resistencia baja aunque sea de varios mons se lo debe considerar defectuoso. Pero si da resistencia infinita debemos suponer que la aislación de la compuerta es adecuada y pasar a realizar otras mediciones que tenemos para medir un MOSFET. Con instrumental completo cualquiera trabaja. Lo importante es aprender a sacarle provecho a lo que tenemos. Por lo menos se requiere un tester, una fuente variac y algunos resistores de potencia. Estos componentes son imprescindibles para trabajar en televisión ATRC, por lo que debo suponer que es el equipo mínimo que existe en todo taller de reparaciones. Las primeras mediciones son las más groseras y se basan en no superar las características térmicas del transistor a medir. En una palabra, que si se trata de un transistor de 200V5A y usted pretende medirlo a esos valores máximos, seguro que el MOSFET se va a quemar porque disiparía 1000W. Yo acostumbro a utilizar el manual resumido que posee el propio EO al pedir un componente determinado, picando sobre el componente y luego en Detail reporto pegando el componente y seleccionando Edit Component en DB para obtener una pantalla como la indicada en la figura 6 de marzo de 2002. Fig 6 de marzo de 2002. Especificación resumida del IRF 620. Estos valores se interpretan del siguiente modo. El primero de todos es la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente sin usar disipador alguno, medida en grados/W. En nuestro caso, si queremos medir el transistor a 200V5A, es decir 1000W, significa que la juntura llegaría a 1000W. 80 grados/W igual 80.000 grados. ¿Entiende por qué le dije que seguro que se funde? ¿Y si le pongo un disipador? Imagínese que le pone un disipador infinitamente grande. En este caso debe usar el segundo coeficiente, que es la resistencia térmica juntura carcasa, entre el cristal y el disipador propio, porque se supone que ese disipador está a la temperatura ambiente debido a su masa mecánica. En este caso la juntura llega a una temperatura de 1000W. 12 grados/W igual 3120 grados, en realidad habría que sumarle la temperatura ambiente. Se quema igual porque el siguiente parámetro, que es la disipación de potencia máxima, indica 40W. Todo esto nos indica que aunque el transistor sea de 200V5A no puede manejar ambos valores al mismo tiempo. Si no usamos un disipador y queremos probar el transistor a 200V, deberemos limitar la corriente a valores de 5 mA. Así disiparíamos 1W y la juntura se calentaría a 80 grados más la ambiente, que podemos suponer de 30 grados, y llegaríamos a 120 grados, que está por debajo de máxima temperatura de juntura, que es de 150 grados, como está indicado en el anteúltimo lugar de la tabla superior. En la tabla de la parte inferior se pueden observar otros importantes parámetros del MOSFET. El primero es la tensión máxima de drenaje a fuente, que en este caso coincide con el segundo dato, que es la tensión máxima de drenaje a gate, y que en este caso es de 200V. En la tercer fila aparece la corriente de drenaje, que como sabemos es de 5A. Sigue la resistencia intrínseca de drenaje a fuente o resistencia interna del MOSFET en ohms, y luego la transconductancia GFS, que es relación existente entre la corriente de drenaje y la tensión de gate, y que se mide en S, Siemens o mho, y que nos da una idea de la ganancia del dispositivo. Luego observamos un renglón en blanco, que es la frecuencia de transición del dispositivo, que está vacía porque se trata de un transistor de conmutación. Y en último término la potencia máxima que puede disipar, que es este caso es de 40W. En la práctica se utiliza una fuente de tensión igual a la máxima tensión de drenaje que soporta el dispositivo, y se limita la corriente con un resistor para que ésta no produzca una disipación peligrosa, y que elegimos en 10 mA. Puede calcular esa resistencia como 200V/10 mA igual 20K, de 2W para el caso en que toda la tensión cae sobre ella, y armar un circuito tal como el indicado en la figura 6 de marzo de 2003 utilizando el SuperVariac, que ya tiene una fuente regulada de 1,5 a 30V ajustada a mínimo. Recuerde que si esta fuente supera la tensión máxima de aislación de compuerta, la misma se quema. Para este transistor es de 20V positiva o negativa. Lamentablemente este parámetro no está incluido en las especificaciones resumidas del Workbench y debe ser averiguado por separado utilizando la especificación bajada de internet u obtenida de un manual en CD o en papel. Fig 6 de marzo de 2003. Prueba de la tensión de conducción de un MOSFET. La prueba consiste en medir la tensión de compuerta que hace cambiar el estado de conducción del MOSFET.
En realidad se debería ajustar la tensión de compuerta para cual la tensión de drenaje es de 100 V, pero usted va a observar que es muy difícil ajustar esa tensión con exactitud. Por eso simplemente medimos la tensión en que se produce el cambio de saturación a corte. En realidad, si usted tiene un S-variar, no necesita el potenciómetro R2 porque ya lo tiene dentro de la fuente auxiliar de 30 V. Simplemente aplique esa tensión a la compuerta, recordando que debe asegurarse primero que el cable negativo debe estar conectado al terminal de fuente. En general, con la medición de aislación de gate y esta última medición estamos en condiciones de decir que el MOSFET tiene un funcionamiento correcto, aunque solo hayamos medido pocas características del mismo. Si se trata de un MOSFET de canal P, simplemente hay que invertir las dos fuentes del circuito. Y si se trata de un MOSFET de empobrecimiento de canal N, recordar que la tensión de compuerta puede ser cualquiera desde 0 hasta unos 6 o 7 V positivos. Mediciones completas de un MOSFET. Con lo visto hasta aquí se puede decir que es suficiente para que un reparador pueda medir un MOSFET y considerarlo como bueno o como malo. Pero no es suficiente cuando se trata de determinar un reemplazo, porque el MOSFET original no se consigue. En realidad se podría encontrar el reemplazo comparando especificaciones, pero eso entraña una gran dificultad que todos sufrimos en América Latina. ¿Quién nos asegura que el transistor de reemplazo cumple realmente con todas las características especificadas? Por lo general, las fuentes de aprovisionamiento no son de lo más confiables, encontrándonos fundamentalmente con dos problemas importantísimos que a veces se suman en un mismo repuesto: la velocidad y el tamaño del chip. En muchos casos nos encontramos que un transistor que teóricamente es un reemplazo directo, al colocarlo en el circuito recalienta y al cabo de unas horas se quema. Y eso nos hace pensar en diferentes alternativas. 1. Si usted encuentra un MOSFET de potencia quemado, no suponga que el circuito de excitación está funcionando correctamente. Puede ocurrir que el MOSFET original se haya quemado por una falla en la excitación y su simple reemplazo no corrige definitivamente la falla. Cuando cambia un transistor, deje funcionando el equipo por lo menos durante un día entero y tóquelo frecuentemente para asegurarse de su funcionamiento. 2. Si determina que el circuito de excitación funciona correctamente y el MOSFET se calienta, deberá verificar todas las características del reemplazo con mayor profundidad, incluyendo la capacidad de gate a drenaje y de gate y fuente. Los MOSFET modernos pueden ser del tipo de baja capacidad para simplificar el diseño del driver, y un MOSFET antiguo puede cargar al driver y deformar las transiciones haciéndolas más lentas. Observe la pendiente de las transiciones expandiendo el barrido horizontal del osciloscopio. 3. Por último, nunca tire el transistor original aunque esté quemado. Como último recurso, debe romper el encapsulado del original y el reemplazo y analizar el tamaño de los chips. Muchas veces el reemplazo tiene dimensiones muy inferiores al original, lo cual supone una resistencia térmica juntura carcasa mucho más elevada. Lo peor es que en este último caso el disipador externo y el cuerpo del transistor estarán tan fríos o más fríos que el original, pero el chip estará más caliente porque está térmicamente más aislado del encapsulado y de su propio disipador. Fallas y reparación de circuitos de excitación de MOSFET. En el circuito del inverter que ya analizamos se encuentra un transistor MOSFET de alta capacidad de compuerta con un circuito excitador de muy baja impedancia de salida. El W nos permite analizar este circuito en profundidad, incluyendo la posibilidad de generar fallas y observar el resultado en los oscilogramas. En la figura 6 de mayo de 2001 podemos observar una sección del MOSFET PWM o buck converter pura sin excitador. El alumno observará que en el circuito se utilizó un MOSFET de canal N. En realidad la etapa se puede resolver con cualquiera de los dos tipos de transistores y cada fabricante elige el más adecuado para él. En el próximo capítulo vamos a trabajar con el circuito del Philips LC03 que posee un MOSFET de canal P. FIC 6 de mayo de 2001 circuito del buck converter puro con MOSFET canal N, bucon.ms9, como vemos la tensión de 12 V se aplica al drenaje del MOSFET. Cuando el gate se hace unos 4 V más positivo que el terminal de fuente, el MOSFET conduce y circula una corriente por la serie L1, L2 que crece en forma de rampa. Una tensión continua aplicada a un inductor implica una corriente en forma de rampa creciente. Esa rampa de corriente circula por el capacitor C1 y lo carga al mismo tiempo que carga a los inductores, porque sobre ellos se genera un campo magnético creciente. En el ejemplo, la señal de la compuerta tiene un período de actividad del 50% durante el cual el transistor permanece conduciendo. Cuando termina su tiempo de conducción, el capacitor C1 está cargado y los inductores L1 y L2 también.
Los inductores no pueden permitir que la corriente por ellos se corte bruscamente y entonces generan una tensión negativa sobre el terminal de fuente de Q1 que hace conducir al diodo recuperador D1. Observe que la corriente de recuperación tiene el mismo sentido que la corriente inicial por Q1 y por lo tanto el capacitor C1 se sigue cargando. En los circuitos clásicos de fuente solo circula corriente por el capacitor de carga durante el tiempo en que el transistor permanece cortado. La corriente por C1 durante todo el tiempo es lo que hace de este circuito uno de los más buscados por su excelente rendimiento. Recomendamos al lector que corra la simulación en su Workbench conectando dos pequeños resistores de 100 ohms en la pata de masa del diodo recuperador y en la pata de masa de la fuente. De ese modo obtendrá los oscilogramas de las corrientes por los dos componentes activos del circuito. Luego le recomendamos que mida la tensión de salida con un tester y modifique el período de actividades del generador de funciones. Así podrá observar que la señal de drenaje tiene tres períodos muy bien diferenciados. Un tiempo durante el cual está cerrado el transistor y en cual se transfiere energía desde la fuente a la carga y al inductor. Otro tiempo donde la llave transistor se abre y la energía acumulada en el inductor se transfiere a la carga y un tiempo muerto que ocurre cuando el inductor agotó su energía y la llave transistor está abierta. Momento en que el inductor oscila generalmente con su propia capacidad distribuida. En el primer tiempo la tensión de drenaje es prácticamente el doble de la tensión de salida salvo un pulso en el momento inicial. En el segundo tiempo la tensión es 0,6 V negativa correspondiendo a la barrera del diodo recuperador y en el tercero la oscilación se produce con un valor medio igual a la tensión de entrada. En el oscilograma comenzamos el análisis casi al final del cierre del transistor o primer tiempo, luego pasamos al tiempo de recuperación o segundo tiempo y por último se puede observar la oscilación libre. Le pedimos al alumno que practique todo lo que pueda con este sencillo circuito simulado para conocerlo en detalle, ya que en el próximo capítulo vamos a generar un método de trabajo adecuado para reparar esta etapa. Conclusiones: en este capítulo hicimos un paréntesis en la explicación del funcionamiento del inverter del Philips LC03 para explicar un tema que suele ser complejo para el reparador. En efecto, los transistores bipolares y los MOSFET suelen comprarse por su código genérico. Es decir que en muchos casos no vamos a encontrar un transistor exactamente igual al que debemos cambiar salvo que se trate de uno muy conocido. En un inverter se utilizan MOSFET muy particulares que por ejemplo nada tiene que ver con los de una fuente de alimentación de televisión ATRC que son los más comunes. Si usted observa los oscilogramas verá que se utilizan MOSFET de potencia de baja tensión y alta corriente. Si usted no tiene los datos de corriente y tensión puede sacarlos de la simulación, siendo esta otra de las razones que nos llevan a trabajar con laboratorios virtuales. Si usted no sabe qué transistor o qué diodo recuperador debe utilizar, no se preocupe, utilice los modelos virtuales que son de alta velocidad de conmutación, infinita tensión de trabajo e infinita corriente. Luego mida esos valores en el circuito simulado y solicite el componente en forma genérica por corriente, tensión y velocidad de conmutación. Antes de comprarlo le aconsejamos bajar la especificación de Internet y confirmar usted mismo la posibilidad de uso. ¿Que todo eso es muy complejo? Sí, ya lo sé, pero así es la electrónica actual. Sintéticamente podría decirle que para trabajar en los nuevos equipos se requiere una conexión a Internet, un laboratorio virtual, un fluido manejo de la computadora, pertenecer activamente a un foro de electrónica, conocimientos de inglés para leer las especificaciones, un conocimiento profundo de las técnicas empleadas en cada equipo y una excelente predisposición para encarar las reparaciones que siempre son complejas. Mis alumnos simplifican todos con una frase que emplean como latiguillo: nunca más un fusible. En el próximo capítulo le comentaremos cuáles son las páginas con los foros más importantes y le indicaremos cómo comportarse en ellos respetando algunas reglas creadas por la costumbre, pero que los participantes del foro respetan y observan para diferenciar a un participante activo de alguien que solo entra para pedir sin aportar nunca nada.